Está grabando. Ahí. Listo. ¿Me confirmo por favor si se escucha, se ve, todo está bien para empezar? Sí, Creo se que voy ve, a se prender la escucha. luz. Ya. Deme un toque, voy a prender la luz porque estoy afuera. Listo. Me olvidé que había apagado el micrófono. A ver, ¿qué les puedo decir de la parte de gastro? La parte de gastro a mí me gusta bastante, es muy, muy linda. Es para mí es la menos densa. Además, o sea, tiene bastantes temas, pero todos esos se me hacen muy, muy facilitos. Van a ver otras rotaciones más densas. La parte de gastro consiste en, igual, algo así como en Nemo que tenías que hacer bien meticuloso en lo que es el examen físico, ya, igual. En gastro te sirve bastante lo que es el examen físico para el tema de las preguntas, ¿ya? Entonces, acá al menos para lo que es gastro, vamos a requerir eh, acordarnos de de la anatomía, ¿no? Lo más basiquito, saber dónde está ubicado el vaso, dónde está ubicado el hígado y así, ¿no? ¿Por qué? Porque acorde al dolor, por ejemplo, acorde al sitio donde tú vas a sentir dolor, probablemente tengas determinados órganos, ¿no? Por ejemplo, si yo siento en el hipocondrio derecho, ahí por lo general tengo parte del hígado y parte de la vesícula, entonces, estoy sospechando en patologías netamente de la vesícula. Entonces, por eso es muy importante saber la parte anatómica. Lo pueden dividir, por así decirlo, en cuatro cuadrantes, como vemos en la parte de acá, ¿no? Pero lo que más utilizan es la de 9 cuadrantes, ¿sí? Y bueno, ya sabrán, ¿no? Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, em, le pueden decir región lumbar o flanco derecho, ¿no? Región umbilical, flanco izquierdo, fosileca derecha, fosileca izquierda y lo que es el hipogastrio, ¿no? Entonces, esto es lo que más utilizamos. En cirugía también más adelante van a ver que utilizan este acá. Entonces, tengo que saber más o menos qué hay en cada sitio para orientarme, ¿no? En el hipocondrio derecho ya les he comentado que van a tener parte del hígado, ahí va a ser la vesícula y parte del páncreas, ¿no? En el epigastrio también vamos a tener lo que es la cola del páncreas, vamos a tener lo que es el estómago, ¿no? Acá más que nada el estómago. Hipocondrio izquierdo básicamente va a ser el sitio del vaso como tal. El flanco derecho, vamos a tener colon ascendente, en región umbilical, intestinos delgados, ¿no? Parte del colon transverso. En lo que es la fosa, el flanco izquierdo, vamos a tener el colon descendente, ¿ya? En la fosa ilíaca derecha siempre sospechar, ahí es el sitio del apéndice, ¿ya? Y no pueden fallarle. A menos que ya lleguen al parte de ginecos como yo y ya ven más cosas, ¿no? De ahí también tienes los anexos. Puede ser un embarazo ectópico, ¿no? Cuando tienen dolor en fosas ilíacas, ¿no? Y siempre sospechar en una mujer que tiene sangrado, está en plena edad fértil, ¿no? Si tiene dolor en alguna de las fosas ilíacas, pues descartas embarazo ectópico, ¿no? Pero ya son más cositas que van a ir más adelante, ¿no? Pues para ustedes, fosa ilíaca derecha tiene que ser sinónimo de apéndice, ya no le vean más embarazos ectópicos ni nada, y eso es para mí, para los viejos. Fosa ilíaca izquierda, por lo general, este, está asociado con divertículos, ¿ya?
A veces van a venirle preguntas, ¿no? De que, ay, paciente que tiene dolor en fosa ilíaca izquierda, ¿qué es lo que podemos encontrar acá? Divertículos, ¿no? Diverticulosis. Bueno, diverticulitis como tal, porque la diverticulosis son los sacos que van a originarse en el intestino como tal. Y ya la diverticulitis es la inflamación de estos saquitos, y eso es lo que le va a doler, ¿sí? En lo que es hipogastrio que tenemos ahí, básicamente tenemos vejiga, tenemos mujer, si es mujer, también tenemos lo que es la región del útero, ¿no? En esa zona, hipogastrio, sí. Y básicamente eso sería cómo estarían distribuidos, ¿no? Van a ver que muchas literaturas quizás les cambie un poco, o sean más específicos, ¿no? Cabeza del páncreas está en tal sitio, cola del páncreas está en tal sitio, ¿no? Pero esto es a grosso modo, de una manera muy, muy general, ¿no? Lo que les acabo de comentar. Van a, gastro van a encontrar muchos términos, muchos, muchos, muchos. ¿Es importante que lo aprendamos? Sí, porque le van a poner estos términos en lo que es en los casos clínicos, ¿no? Hay que saber. Disfagia es netamente la dificultad para pasar los alimentos, o inofagia tiene que ver con dolor, ¿no? Al pasar los alimentos. Halitosis es el mal aliento, ¿no? Disfagia, allá. Estos términos van a ser utilizados acorde al sitio, ¿no? En la boca podemos tener estos cuatro que les he comentado. En el esófago podemos tener estos cuatro y así, ¿no? Acorde a los sitios van a tener determinada algunos términos, ¿no? En particular. No les voy a decir todos, obviamente hay algunos que ya los conocen. Por ejemplo, lo que es el reflujo es cuando el contenido del estómago asciende, ¿no? Asciende, en este caso, es el esófago. ¿Qué más? Ya saben que es anemia, saben que es dolor, no hay necesidad de que se los comente. Am, ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, ¿no? Eso sí los dejo para que lo revisen. No vale la pena explicarles cada uno de los términos. Y bueno, empezamos con el tema del examen físico. Cuando vimos el examen físico en general, habíamos dicho que tiene un orden, ¿no? Inspección, palpación, percusión y escultación, ¿cierto? Pero en caso de gastro, como que cambia un poco, ¿ya? Primero, inspeccionamos, luego auscultamos y luego hacemos lo que es la percusión y luego hacemos lo que es la palpación, ¿ya? Básicamente ese sería el orden, ¿ya? Básicamente es lo mismo, solamente que mueves la ocultación para al segundo lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos, tocamos lo que es el abdomen, presionamos, vemos, o sea, evaluamos tanto la parte superficial como la parte profunda. La parte profunda implica meter hasta el fondo la válvula. Entonces, eso puede estimular, por así decirlo, lo que son los intestinos y, por ejemplo, darnos como que un falso sonido al momento de auscultarlo, ¿no? Porque al auscultar básicamente queremos escuchar los ruidos hidroaéreos, ¿no? Entonces, eso me sirve mucho, por ejemplo, en caso de obstrucción intestinal. En caso de obstrucción intestinal, no vamos a encontrar no vamos a encontrar ruidos como tal. Entonces, pero si yo previamente percutí, palpé superficialmente, profundamente ese abdomen, este, se van a escuchar, ¿no? Como tal. Entonces, por eso hay ese cambio de orden, ¿sí? Y ya. A ver, lo que es el examen, ya empezamos con el tema de la inspección. La inspección, al menos en la parte de gastro, es muy rica. Tienes muchas cosas para ver, ¿no? A simple vista puedes ver un paciente que está ictérico. Miren esas claras amarillas. Em, o, por ejemplo, cuando tienen así un abdomen excavado en los abuelitos que están bien descuidados, o cuando hay telangiectasias, por ejemplo, cuando hay ascitis, ¿no? Que esto es ascitis, o cuando hay ¿cómo se llaman estas? Estrías. No, no son estrías. Tengo un nombre. No, no, no. Esto lo vemos en Cushing, ¿se acuerdan? Las estrías, ahí está, son estrías rojo violáceas, se le conoce así, rojo.
rojo violáceos. Si lo vemos más que nada en Cushing, cuando vemos así hematomas, como en la parte de acá, es el signo de Cullen, en el cual vamos a ver como que hematomas en la parte abdominal. Eh, Básicamente esto va a ocurrir por un caso por pancreatitis de tipo necrotizante, pancreatitis aguda con necrótica prácticamente, ya. Eso básicamente. Entonces y acá tenemos lo que son las varices esofágicas. Estos son varices esofágicas y pues no es un abdomen normal, común y corriente. Entonces, si se dan cuenta, la parte de inspección en gastro es, o sea, muy, muy rica, o sea, tiene mucho para ver, ya. En lo que es el estado, en el estado general, porque también tenemos que ver la parte general, ¿no? Como les decía, puedo ver un paciente malnutrido, como vemos en la parte de acá, que se le ven las costillas prácticamente a este paciente. Vemos si hay edemas, si hay estigmas hepáticos, si hay acontosis nigricans, si hay anemia, ¿no? La evaluación del abdomen puede ser estática, o sea, simplemente observar el abdomen, o dinámica pidiéndole que haga fuerza, ¿no? Y ver si por ahí sale alguna hernia, ¿sí? Entonces tienes dos tipos de evaluación. Ahora, cuando nosotros vemos un abdomen, ¿qué tipo o cómo podríamos encontrarlo? ¿Un abdomen plano y normal como este de acá? O también pueden decir que tienen un abdomen distendido como este de acá. Y un abdomen distendido puede ser sinónimo de asitis o puede ser un sinónimo de hilio. Hilio es cuando el tránsito intestinal se detiene, ¿ya? También podemos tener un abdomen excavado, este es como que un sinónimo de un abdomen excavado, que básicamente puede producirse por dos cosas, por malnutrición o porque o con función, ¿ya? Asimétrico porque pueden haber alguna tumoración. Por ejemplo, sería un abdomen asimétrico. No, no me atrevería a decir, no sé si habría ascitis, aunque es lo que debería haber porque probablemente sea un paciente cirrótico, ¿no? Pero parece que acá hubiese como una elevación, ¿cierto? Parece que es ascitis, pero más o menos sí se vería, ¿no? Saben que acá está como que más elevado y ya. Ahora, ¿qué es lo que vemos tener tenemos que chequear en una pared abdominal, ¿no? Si es el abdomen plano, si es el abdomen excavado, si es el abdomen distendido, si es blando, si es depresible, ¿no? Eso hay que ver. También tiene que ver si es simétrico, ¿ya? Porque si hay alguna tumoración, obviamente va a ser asimétrico, ¿no? Tienen que ver si hay lesiones en la piel, que ahí tenemos lo de las estrías, estas de acá que hemos comentado. Tenemos que ver si hay cicatrices. Esto me sirve bastante para saber si tuvo alguna operación. Si yo le encuentro una cicatriz por la parte, no sé, de la fosa ilíaca derecha, pues probablemente a este paciente se le hizo una apendicectomía como tal, ¿no? Se complicó, ¿no? Porque generalmente ahora todo, cuando tiene un problema en el apéndice, le hacen laparoscópica. Y la verdad es que a mí me han hecho y no te deja cicatriz, la verdad, como nuevo, todo men. Pero, por ejemplo, mi papá también tuvo apendicitis, un cuadro igual, pero él sí llevó peritonitis y literalmente tiene una raya en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, ¿las cicatrices son importantes? Sí. ¿Por qué te dicen las operaciones? Quizás el paciente se te olvida, o sea, van a encontrar pacientes que no saben de qué lo operaron, ¿ya? Entonces, las cicatrices te ayudan. Y equimosis, ¿no? Equimosis es muy importante, por ejemplo, en un paciente con trauma o un paciente que tiene una pancreatitis, por ejemplo, ¿ya? Hernias y ventraciones, eso me sirve también. Las sitios donde pueden haber hernias son la zona inguinal, por ejemplo, en la parte lumbar, ¿no? En la zona lumbar hay unos como triángulos en los cuales hay déficit, por así decirlo. em, em, ¿Cómo decirlo? Los músculos justo dejan un espacio ahí y ya por ahí hay una hernias, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? En la zona umbilical también van a ver encontrar hernias, eventraciones, cuando, por ejemplo, le hacen una cirugía y se abre. Eso es una ventración. Le hacen una cirugía abdominal, hizo esfuerzo, dijeron que guarde reposo, hace esfuerzo, se abre la cicatriz. Eventración. ¿Qué más?
Circulación venosa colateral, esto que vemos en la parte de acá, generalmente eso lo vamos a ver en pacientes con hipertensión portal, ¿ya? Con hipertensión portal la principal causa puede ser cirrosis, ¿ya? Cirrosis. Entonces, algo como que asocian, ¿no? Edema, pacientes con ascitis, ¿no? En la región lumbar del flanco, o sea, en la parte de atrás, en la zona lumbar, o sea, en la parte de acá atrás, van a ver signo de Grey Turner, que también es un signo de pancreatitis necrotizante, ¿ya? Es una fase muy, muy complicada en la pancreatitis como tal, ¿ya? Esta va a ser signo de Cullen. Es lo mismo, pero en la parte de los flancos, ¿ya? El de Grey Turner es en los flancos. ¿Qué más? Distribución del vello según sexo, ¿ya? Van a ver en endocrino que, por ejemplo, si es una mujer, generalmente la distribución del vello es en forma de triángulo invertido. Y si es un varón, generalmente la distribución del vello es como un rombo, ¿ya? Imaginemos que están evaluando un joven, ¿no? Y no tiene vellos, y yo, por ejemplo, tiene 20 años, raro, ¿no? Entonces, ya ahí vas viendo de que quizás por ahí tengo un problema endocrinológico, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, saber este tipo de cositas te orienta mucho, ¿ya? Pasamos al tema de la auscultación, ¿sí? La auscultación, como les dije, yo voy a escuchar ruidos hidroaéreos. Y básicamente son como rugidos. Sí, parece, la verdad, cuando auscultan, parecen rugidos, ¿ya? Siempre van a estar presentes, representa el peristaltismo como tal de lo que es el tracto gastrointestinal, ¿no? Em, Cuando tenemos un hiperperistaltismo, o sea, cuando tenemos diarrea o síndrome de lucha, que básicamente lo vemos en una etapa inicial del síndrome de obstrucción intestinal, vamos a tener estos ruidos incrementados, ¿ya? Por otra parte, cuando estos están ausentes, puede ser por un hilo dinámico o una obstrucción intestinal como tal. Y bueno, si están presentes, obviamente te quiere decir que el peristaltismo está conservado, ¿no? No pasa nada con el peristaltismo, todo está ok. Por lo general, la ocultación tiene que durar de 3 minutos, pero siéndoles muy franca, nadie se queda 3 minutos ahí con el estetoscopio pegado al aparato gastrointestinal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como que escuchan, ¿no? En los 9 cuadrantes van rotando, tin, 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 ¿no? O así, como quieran, pero van rotando, ¿no? Y ya saben que todo está ok. No, nadie se queda ahí los 3 minutos, pero debería hacerse durante 3 minutos, ¿no? Condiciones normales, los ruidos hidroaéreos son suavecitos, son continuos, son más o menos de 5 a 30 por minuto. O sea, pueden ser varios, ¿no? 30 es demasiado, pero van a escuchar 5 o 6, ¿no? Y eso es lo normal. Ahora, ruidos hidroaéreos de lucha van a ser intensos, prolongados, ¿no? Y acompañados por dolor, ¿no? Sobre todo en hilo mecánico, que lo vamos a ver más adelante. Si yo tengo ausencia de estos ruidos hidroaéreos, voy a tener un silencio abdominal como tal, ¿ya? Que me va a representar un hilo paralítico, ¿ya? Que yo sé que les va a confundir un poco estos términos, pero lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, ya. A la percusión, em, ya, a la percusión, em, nosotros lo que vamos a encontrar es, ya sabemos que es la técnica dígito digital, cuadrante por cuadrante, em, ¿no? Lo normal es que encontremos timpanismo, ¿no? Y si hay líquido en la cavidad abdominal, voy a encontrarlo como matidez, ¿ya? O si, por ejemplo, hay alguna masa o un tumor sólido, yo voy a encontrar matidez como tal, ¿no? Si es matidez desplazable, ya sé que es una citis, si es una matidez nada más, matidez, ¿no? Que le cambio posición y pues no varía, puede ser un tumor sólido, ¿ya? A la percusión, básicamente, ¿cómo yo lo voy a percutir? Como si fuese una estrella. No, bueno, no sé como si fuese una estrella, sino como rayos de sol, quizás. Así, de arriba hacia abajo, ¿no? Así, de esa forma. Van a percutir. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, acá está todo lo que les he comentado, ¿no? Si hay matidez,
y esta es desplazable, o sea, varía acorde a las posiciones, va a ser ascitis. Si es una matidez fija, puede ser un quiste ovario, que tiene que ser muy, muy grande, casi un tumor, como para que pase eso, ¿no? Los quistes generalmente son chiquititos, son bien chiquitos, bien difíciles. Quizás un tumor de ovario. Ahí sí, te podría generar una matidez fija, en un tumor. Un quiste generalmente son diminutos. Yo que estoy llevando ginecos son diminutos, no hay forma. Pero sí un tumor de ovario, y sí he visto, ¿no? De que literalmente también desciende el abdomen, como si fuese asitis, pero no es, no es. En lo que es matidez asimétrica, obviamente por tumoraciones, matidez simétrica, en casos de citis, tumor quístico del ovario, ¿no? Y siempre y cuando veamos timpanismo, ¿no? Aunque timpanismo es lo normal, ya no necesariamente significa hilo obstructivo. Acá lo pone así, pero el timpanismo es el sonido normal que va a tener el abdomen, entonces, eso es lo normal. Luego también tengo que comentarles que hay espacios, hay un espacio que se le conoce el espacio semilunar de Traube, que ahí por lo general es un sitio, ¿no? Que si bien es cierto le corresponde la porción torácica en el hipocondrio izquierdo, este es un sitio que es timpánico por lo general. Cuando yo escucho matidez, tengo que sospechar de que hay tres posibles cosas. Un derrame pleural masivo, 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 que obviamente está agrandando el pulmón y hace que se mate. El otro es que haya una esplenomegalia, ¿ya? O que haya, no sé, un agrandamiento del lóbulo izquierdo del hígado, que está ahí nomás a un paso, o que tenga algún tumor en la parte gástrica, ¿no? Bueno, en sí son cuatro cosas, ¿no? Pero recuerden, este espacio, y ha sido pregunta de examen, es timpánico, por lo general es timpánico. Cuando encuentran mate, sospechan de que o hay una esplenomegalia, o hay un derrame pleural muy masivo, o hay un crecimiento del lóbulo izquierdo del hígado, o hay un tumor, ¿ya? Probablemente. Pero obviamente necesitas más exámenes, no todo te puedes dejar guiar de examen físico, ¿no? Sobre todo cuando recién estás pensando, ya si eres bien crack, pues, ya, en relación a la palpación, ya, acá, recuerden, es inspección, auscultación, palpación y percusión, ¿ya? No, percusión y palpación, ¿ya? En lo que es palpación, básicamente yo tengo que palpar un abdomen o sea, el abdomen puede ser blando o puede ser duro, ¿ya? Puede ser depresible o no depresible. Generalmente las historias clínicas lo van a encontrar como BD, ¿ya? Blando o depresible, ¿ya? Tengo que ver si hay visceromegalia, es decir, si hay un agrandamiento del hígado o si hay un agrandamiento del vaso, ¿ya? Tengo que ver si hay alguna masa tumoral, que la verdad es que no sé, no van a necesitar muchas cosas para ser expertos, ¿no? Por lo general van a ser masas grandes y ya dices, ahí hay algo, ¿no? O alguna masa quística, alguna hernia umbilical, inguinal, en la línea media. Y tenemos que saber los puntos dolorosos. Eso sí es fijo, fijo para su examen, ¿ya? Saber puntos dolorosos en el abdomen. Em, ya. ¿Cómo voy a hacer lo que es la palpación? La palpación puede ser con una mano o puede ser con dos manos. Por lo general es como las agujas del reloj, ¿ya? En ese sentido. Siempre, siempre, eso sí, van de la zona no dolorosa a la zona dolorosa, ¿ya? Siempre empiecen por la zona no dolorosa. Y siempre antes de meter tu mano en el abdomen del paciente le preguntas dónde le duele. Dice acá, ya le haces en el otro lado que no le duele, ¿ya? ¿Qué otras cosas más? Y como les dije, van a tener una palpación superficial, es como que tiene un nombre que se me acaba de ir. Eh, Básicamente es pasar tu mano, ¿ya? Ay, las PPTs de la doctora tenían un nombre que es bien particular. Ay, ya bueno, se me fue. Pero es una palpación superficial, no tiene mucha gracia. O sea, acá está el abdomen y es pasarle encimita nomás, tu mano. La palpación profunda acá quizás le duele al paciente,
pero sí, es necesario hacerlos. ¿Por qué? Porque ahí tengo que saber cómo está el tamaño del hígado, cómo está el tamaño del vaso. Generalmente el vaso no se debe palpar, ¿ya? Y si lo palpas es porque está grande, ¿ya? O le pasa algo al vaso, ¿sí? Em, entonces, cuando yo veo lo que es la palpación profunda, yo tengo que saber el tamaño, el dolor, si hay tumoraciones, si hay tosis, alguna caída, ya. Hay tosis renal, entonces también hay que más o menos ver, ubicarnos. Am, ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Vamos a ver los puntos dolorosos del abdomen. Esto es fijo, o sea, sé que lo van a ver más en cirugía, pero el tema es que lo van a preguntar acá en medicina, ¿sí? Entonces hay que saber algunos. Uno es el signo de Murphy, ¿ya? El otro es el signo de McBurney, que básicamente te indica que sugiere apendicitis, al igual que el signo de Robson. Am, ¿Qué más? ¿Qué más? Hay más. Esta imagen está incompleta, pero bueno. El signo de Murphy básicamente no es que sienta dolor, escuchen bien, es el cese de la respiración al presionar el cuadrante superior derecho. Ya, no es que le duele cuando le presionas en el hipocondrio derecho, no, es el cese de la respiración o de la inspiración en particular cuando le presiones. Y sí, sugiere un caso de colicitis aguda. Colicitis aguda significa que las paredes de la vesícula están inflamadas, ¿ya? Es el cese, el cese de la inspiración al presionar el cuadrante. Acá está mal, no es dolor, no es dolor, es cuando cesa la inspiración, ¿ya? O sea, para la inspiración cuando presionas el cuadrante superior derecho, ¿ya? El signo de Desjardins básicamente se va a ubicar a 7 centímetros por arriba de la línea que une la cicatriz umbilical con la articulación acromioclavicular derecha, más o menos por acá, ¿ya? Básicamente, este signo te va a sugerir pancreatitis, ¿no? Y tiene sentido porque por ahí, ¿no? Está el páncreas, ¿ya? Los puntos ureterales, eso también es importante, sobre todo cuando sospechamos de cálculos, ¿ya? Cálculos o qué más. Aunque los cálculos, la verdad, que tienen una clínica muy, muy particular, la verdad, ¿sí? Em, Se van a irradiar por lo general en la zona de la vulva o en la zona de los testículos, el dolor, ¿ya? Cuando hay cálculos, cálculos renales, ¿ya? Ya bueno, los puntos ureterales. Tenemos el punto ureteral superior, en el cual básicamente son al costado, en pocas palabras, del ombligo, ¿sí? Em, y básicamente sugiere, como les había comentado, una litiasis renoureteral, o sea, que netamente que el lito o el cálculo está en el uréter como tal, o también puede hacerte sospechar de una pielonefritis. Pero para la pielonefritis creo que más exacto sería el puño percusión lumbar, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en F. Luego tenemos el ureteral medio, en el cual básicamente es más abajito, más básicamente del ureteral superior. O sea, está en la misma distancia, pero más abajo, ¿ya? Básicamente son los puntos que unen la línea de la cresta ilíaca con la unión de los dos tercios externos con el tercio medio, ¿ya? Básicamente te va a sugerir distensión ureteral, ¿ya? Esos son, te dicen que están incrementados el diámetro básicamente del ureter. Ya, el punto de McBurney sí es importante, muchachos. Es recontra importante, es muy preguntado porque sugiere apendicitis. Y básicamente trazas una línea entre el ombligo y la cresta ilíaca, ¿no? Acá está la cresta ilíaca, trazas una línea y básicamente consiste el punto de McBurney en el punto de la unión de un tercio externo con bueno, en sí debería ser con los dos tercios internos, ¿ya? Acá está con un tercio externo, con el tercio medio, con la línea de la cresta de la derecha. Pero básicamente trazan una línea imaginaria del ombligo a la cresta y hay en la unión un tercio con los dos tercios. Acá está mal, creo. Y si no, me confirman ese dato. Pero es básicamente presionan en ese punto de unión y eso sugiere apendicitis, ¿ya?
El signo de Robson va a ser medio raro porque no lo haces en la fosa ilíaca derecha, presionas en la fosa ilíaca izquierda, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Al presionar la fosa ilíaca izquierda, o sea, el fundamento de este signo es que el aire va a viajar y va a irse al otro lado, ¿no? Generando presión, por así decirlo, en el apéndice. O como tal, el aire viaja, genera distensión en esa área y duele, ¿sí? Entonces, eso también sugiere signo, es un signo de apendicitis como tal, ¿ya? Esto es importante. Esto sí, va a venir eso también, por si acaso. El punto de Murphy, el signo de Murphy, el signo de McBurney, el signo de Robson, el abdomen, les van a poner un caso de abdomen en tabla, abdomen rígido, cualquiera de los dos, si significado. Ah, ya, signo de Blumber, ahí está, se me estaba yendo. Tenemos también el signo de Blumber, ¿ya? El signo de Blumber es cuando presionas el abdomen y duele al momento de que sueltas el abdomen, ¿ya? También se le conoce como signo de rebote. Ya, este signo generalmente va a estar presente en casos o en pacientes con peritonitis, ¿ya? Con peritonitis, o sea, cuando hay esa es una complicación de la apendicitis como tal, ¿no? Que este apéndice se revienta, o sea, explota, ¿ya? Y básicamente la principal causa de una apendicitis es contenido fecal. Ese contenido fecal se libera en la cavidad abdominal y también obviamente va a caer líquido, ¿no? Todo lo que haya producido ahí el apéndice y va a irritar la cavidad, el peritoneo como tal. Y ahí es cuando tenemos el signo de Blumberg o signo de rebote, que es peritonitis. Ya, esto es fijo presusan, ¿ya? Luego tenemos lo que son las hernias. Dios mío, ya pasaron 40 minutos. Ya, tenemos hernias que pueden ser epigástricas, umbilicales, inguinales o femorales, ¿ya? Bien frecuente van a ser las umbilicales y las inguinales, ¿ya? Eso es lo que más van a ver, por lo general, ¿ya? Y sí, a mí en un inicio, cuando yo no había llegado a cirugía y obviamente había tenido mis primeras rotaciones así en medicina, siempre creía que las hernias eran como tumoraciones, ¿no? Pero lo van a lograr diferenciar por el sitio ubicado, ¿no? Como que un saquito, ¿no? Que se puede reducir al costado del ombligo, pues no es nada más, es una hernia. Ya. Entonces, básicamente las hernias van a ser salidas del peritoneo parietal y del tejido celular, que puede ir acompañado, como también no puede ir acompañado de vísceras intraabdominales. O sea, puede que sí o puede que no, a través de un orificio de la pared anatómicamente constituido, ¿ya? En pocas palabras, es la salida de tejido abdominal, ¿ya? De peritoneo, ¿no? Que puede ir acompañado, ¿no? De vísceras a través de un orificio que es anatómico, ¿ya? Y esa es la diferencia con eventración, ¿ya? La eventración es la salida de contenido abdominal a través de un orificio patológico, o sea, por ejemplo, a través de una cicatriz mal curada, que se le conoce como dehiscencia, ¿no? Entonces se abre y hay eventración, ¿ya? Bueno, por otra parte, las hernias pueden ser reductibles e irreductibles, ¿no? Reductibles que se pueden volver a meter a la cavidad abdominal e irreductibles que no puedes hacer eso, se queda atascado, ¿ya? En relación a la palpación del vaso, como les decía, el vaso no se palpa, no deben palpar el vaso. Cuando lo palpan, significa que algo malo está pasando, ¿ya? Si es percutible, también es patológico. ¿Cómo evalúo vaso? Por lo general, tengo estas maniobras, ¿no? Pido al paciente que se ponga en decúbito lateral, ¿no? Eh, y hago esta maniobra de Nayeli, lo pongo en decúbito, ay, no sé en qué posición está el paciente. Ahí está en decúbito de lateral derecho, ¿no? Y con la otra mano ahí agarra el vaso. Y esta es otra, esta sí llega a hacer la maniobra de Merlo, que lo pones al paciente en decúbito, todos son en decúbito y palpas, ¿no? Palpas el vaso, relaja la pared abdominal y facilita el descenso del vaso. Y esto obviamente no debería ser positivo. Tú no deberías palpar el vaso, ¿ya? Si está grande, sí lo vas a palpar. Luego tenemos lo que es la palpación del hígado. La palpación del hígado, por lo general, el límite es en el reborde costal. O sea, ahí termina básicamente el hígado,
Pero cuando tenemos hepatomegalia va a ser por debajo del reborde costal, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir? ¿Tienes maniobras para palpar en lo que es el hígado? Es importante establecer el tamaño, ¿no? También. Em, y bueno, lo curioso acá en el tema del hígado es que, este, ya. ¿Cómo van a ustedes saber el tamaño? Eso lo pueden saber al momento percutiendo, ¿ya? Esta maniobra que ve media extraña es que colocan, o sea, están escultando el hígado y como con el dedito lo van rascando, ¿ya? Y cuando cambia ese sonido al momento en que tú estás auscultando, significa que llegaste al tope del hígado, ¿ya? O sea, básicamente esta maniobra que ven en la cuarta de acá, no sé si tiene un nombre en particular. No sé si me la han enseñado, pero no sé si tiene un nombre en particular esta maniobra. Este sirve para saber lo que es el spam hepático, ¿ya? O el tamaño del hígado, ¿ya? Eso no les van a venir, no se preocupen, eso no viene esa. Este es un paciente con ascitis, le están haciendo el signo de la oleada, o sea, hay dos manos ahí y le hacen así y literalmente se siente como si fuese una ola, o el signo del estémpano, ¿no? El que le presiona y luego sientes como si te golpeara la manita. La palpación puede ser monomanual, cuando yo quiero evaluar el hígado, o sea, como si fuese una cuchara, meto mi mano, ¿ya? Y con eso más que nada evalúo bordes, ¿ya? También tienes lo que es la palpación bimanual, en la cual tú puedes, tiene muchas formas. La de Chauffeur, que es metiendo la mano, así, una mano por debajo y otra encima, ¿ya? Entonces ahí como que vas levantando con una mano y con la otra vas ingresando para saber los límites del hígado, ¿no? Más que nada, el spam hepático. La maniobra de Gilbert básicamente que es útil en hígados blandos, un presionarlo así de ladito. Y la maniobra de Matthew que es enganche, ¿no? O sea, obviamente tú estás como que en la parte de, casi a la altura de la cabeza, ¿no? Del paciente, para hacer esa maniobra de enganche, ¿ya? Y listo. Hay algunas cosas importantes de esto y básicamente es lo de los puntos dolorosos, ¿ya? Eso sí o sí viene. Lo que es semiología del esófago. ¿Qué podemos decir del esófago? Bueno, vamos a tener algunos términos médicos, que acá está la definición de lo que les he estado comentando. Halitosis, que hay mal aliento. Halitosis, mal aliento como tal. Puede ser aliento a uremia, a manzana cuando hay cetocidosis, a maggot en la estomatitis por cándida, putridosis, un absceso de pulmón, dulzón, encoma hepático. O sea, es un mal aliento como tal, ¿ya? Orinfagia es dolor al deglutir, disfagia es dificultad al deglutir y el pasaje al bolo alimenticio. Pirosis básicamente es una sensación de ardor retroesternal y celorrea es el exceso de salivación, ¿ya? Em, Arcadas es como que es una náusea, pero más el esfuerzo del vómito, pero que no llegas a vomitar, ¿ya? Vómito obviamente es cuando expulsa en parte del contenido del tubo digestivo por la boca, ¿ya? El hipo también se le conoce como singulto. Pituita es el vómito salival matinal y bueno, ya están, los dejo para que lo revisen. ¿Qué exámenes yo tengo disponibles para cuando yo quiero evaluar el esófago? Tengo el esofagograma varitado, que es como una radiografía, como vemos en la parte de acá, ¿no? Y vemos el esófago. Tienes a la fluoroscopía, videofluoroscopía, como vemos en la parte de acá, vean cómo está. La endoscopía también sirve bastante porque tiene cierto, más te sirve para ver lo que es duodeno o estómago, pero igual, tienes que pasar por el esófago para poder llegar ahí. Entonces, de todas maneras lo revisan, ¿no? Tienes la manometría y la pHmetría también.
Entonces tenemos el síndrome de reflujo gastroesofágico. El síndrome de reflujo gastroesofágico se define como el ascenso del contenido estomacal, ¿no? Hacia el esófago, ¿no? Y es ya de manera patológica como tal, porque es una enfermedad como tal, ¿sí? Los tipos, o sea, en general acá, antes de hablar del síndrome de reflujo, vamos a hablar netamente del reflujo, ¿ya? Quiero que sepan que el reflujo como tal es fisiológico, ¿ya? Quitando la idea de la enfermedad, que primero tuve que tocar el tema del reflujo. El reflujo es parte fisiológico como tal, ¿ya? Como les mencionaba, es el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago, ¿sí? Em, por lo general se va a dar cuando comemos comidas copiosas, no abundantes, ¿no? Post comidas o postprandiales, vas a tener un reflujo fisiológico, ¿no? Y es normal, es de breve duración, generalmente pasa de vez en cuando, ¿no? No es algo que sea muy constante, ¿no? Pero ya hablamos de algo patológico como tal, y acá entra el tema de ERGE, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, en el cual es un reflujo ya persistente, ¿ya? No es solamente una vez al mes, no, no, no. Estos síntomas, aparte de la regurgitación, el paciente tiene pirosis, ¿no? O sea, ardor, y también puede tener lesiones en la mucosa esofágica, ¿ya? Eh, es decir, ya, por ejemplo, por tanto reflujo puede que cambie el epitelio, ¿no? Esas sí son lesiones netamente en el esófago y no tienen mecanismos defensivos frente al ácido clorhídrico tan eficaces como el estómago, ¿no? Lo que pasa con el esófago es que no está preparado para manejar pHs tan ácidos como si lo está el estómago como tal. Entonces, cada vez que pasa el contenido del estómago al esófago, es como que sí quemar al esófago, ¿ya? Entonces, esto a largo plazo va a generar cambio en el epitelio, ¿sí? Probablemente de lo que era un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado, puede pasar a ser un epitelio de tipo columnar, o sea, cilíndrico, ¿ya? Y eso se le conoce como esófago de Barrett, ¿sí? Cuando hay ese cambio de células en el esófago. Generalmente, lo fisiológico, lo normal es que nosotros en el esófago tengamos una barrera anatómica antirreflujo, ¿no? Y tenemos el aclaramiento esofágico y la barrera fisiológica. Ya la fisiopatología, básicamente que hay un desbalance entre los factores protectores, o factores defensivos y los factores agresivos. ¿A qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos factores defensivos que evitan que esto pase, como un esfínter esofágico inferior competente, es decir, que se cierre bien, ¿no? Y porque si esto se cierra bien, ya la comida no asciende como tal, ¿no? ¿Qué más? Resistencia natural de la mucosa, ¿no? Que el epitelio no tienda a cambiar, el aclaramiento esofágico, la salivación, la peristalsis primaria y secundaria, ¿ya? Los factores agresivos van a ser, por ejemplo, que nuestro esfínter sea mucho más relajado de lo normal o tenga un relajamiento transitorio, que haya mayor pH, por ejemplo, del material refluido, eh, que sea menos de 4, o sea, va a quemar completamente el esófago, que haya muchos episodios de reflujo o que la duración del reflujo sea mucho tiempo, ¿no? Y que haya retardo en el vaciamiento gástrico, ¿no? Porque eso hace de que la comida esté más tiempo en el estómago y por ende tienda a darse lo que es el reflujo. Bien. Entonces tenemos esto, ¿ya? Por el momento empezamos. Si hay una alteración, ¿no? Entre los factores defensivos y los factores agresivos, yo puedo terminar con ER, ¿no? Y por ende puedo terminar con una esofagitis, ¿sí? Si, si todo esto va bien, o sea, se mantiene, pues la balanza cambia y no tengo esofagitis, no tengo ER, ¿ya? Em, ¿Qué más?
Y bueno, básicamente la razón por la cual puedo tener alergias pueden ser factores anatómicos, la incompetencia de la barrera antirreflujo y la disfunción del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Entonces, eso hace de que, pues, el esfínter como tal no sea funcional, se abra y haya regurgitación de la comida, ¿ya? Manifestaciones clínicas. Acá el ERGE es una patología muy, muy rica porque tiene un montón de cosas, ¿ya? Vamos a tener síntomas típicos y síntomas atípicos. Los típicos es la pirosis que les estoy comentando, la regurgitación y más que nada eso, que puede ser diurno, nocturno. Los atípicos van a ser náuseas, tos crónica, ahí está, tos crónica, los eruptos, dolor precordial, que puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Dolor precordial puede ser muchas cosas, y ya les he explicado que entonces, pero también te puedo dar un dolor precordial, dolor en epigastrio, etcétera. Hay una clasificación, que es la clasificación de Montreal, que básicamente como que agrupa también los síntomas. O sea, se pueden agrupar de esta forma en típicos y atípicos, o también pueden clasificarlos de esta forma. ¿Sí? Que eso también lo han puesto en sus diapositivas. Los síndromes esofágicos como tal. mm, ya. Acá lo clasifica como síndrome, no como clínica como tal. En un síndrome esofágico, los síndromes sintomáticos van a ser síndrome de reflujo y síndrome del dolor torácico por reflujo. Ya. Luego tenemos los síndromes con injuria esofágica, que puedes tener acá estenosis por reflujo, el esófago de Barrett, ¿no? O sea, como que la consecuencia de un, de una enfermedad de reflujo enfermedad de reflujo gastroesofágica, ¿ya? Esas son como las consecuencias. Puedes tener una esofagitis, puedes tener al final una estenosis por reflujo o un esófago de Barrett, que es lo que le he comentado, y al final el esófago de Barrett puede convertirse en un adenocarcinoma esofágico, que es lo más frecuente, ¿ya? Por eso es importante detectar esta patología como tal. Síndromes esofágicos. Asociaciones establecidas pueden ser, o sea, el paciente puede venirte con un síndrome de tos crónica, pero eso se puede deber a lo que es por reflujo, el asma, síndrome de erosión dental, síndrome de asma y síndrome de laringitis por reflujo, ¿no? O sea, estos son como que los síndromes estresofágicos se le puede dar un nervio como tal, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Qué más le puedo comentar de acá? Lo que son complicaciones, como ya les he comentado, la principal complicación es que esto haya una estenosis péptica, o sea, se pega así como en las paredes del esófago, que hay una ulceración, porque no solamente hay úlceras en la mucosa gástrica, sino también en el esófago como tal. Que haya alguna hemorragia en esa zona, ¿no? Y obviamente termine con anemia ferropénica el paciente. Em, Acá está lo que les comentaba, ¿no? Metaplasia columnar del un tercio inferior, que se le conoce como el esófago de Barrett, ¿ya? Que esto corre mucho riesgo a displasia y que al final evolucione a un adenocarcinoma de esófago, ¿ya? Em, y bueno, ya les he dicho en qué consiste, se va a ubicar en el tercio inferior del esófago, ya. Creo que eso sería en lo que es síndrome de reflujo gastroesofágico. En lo que es acalasia, la acalasia es lo contrario, ¿ya? La calasia es que haya una hipertonía del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Que no se abra, ¿ya? A diferencia de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que el problema acá sería de que el, el esfínter es incompetente, ¿sí? Abre, ¿ya? Y por ende hay reflujo. La calasia es hipertonía de ese esfínter, ¿ya? Está hipertónico, no se abre ese esfínter, ¿ya? Entonces, básicamente esa es la definición, la incapacidad de relajarse del esfínter gastroesofágico, por lo que va a generar
que no pase la comida. Y ese va a ser el principal problema, ¿ya? Básicamente, ¿por qué se va a producir? Porque hay degeneración de las células ganglionares, de la pared del órgano. Entonces, eso va a hacer que haya pérdida de la actividad peristáltica, o sea como que un esófago más tieso se dilate y que al final tengamos un megaesófago, ¿ya? Se puede presentar entre los 25 a 60 años. am, y bueno, puede ser idiopático, o sea, no saber su causa, o degeneración neurogénica, que es lo que hemos visto, ¿no? Que puede ser por infecciones, por chagas, por degeneración del nervio vago, por adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, por enfermedad de Hodgkin, etcétera, ¿ya? Ahora, la fisiopatología, como les decía, es que hay una hipertonía de este esfínter, lo que hace que hay un incremento de la presión intraluminal, ¿no? Y al final se dilata ese esófago, ¿ya? Y hay una pérdida progresiva de la peristalsis, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a tener como una especie de megaesófago, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la clínica que va a tener el paciente? Te va a decir que tiene disfagia, o sea, dificultad para tragar los alimentos. Y obvio que la va a tener porque, recuerden, que si no se moviliza la comida de un sitio a otro, pues se va a mantener ahí, en el esófago. Entonces, le va a dar poco apetito porque ya no va a haber dónde poner, colocar más comida, ¿no? O sea, recuerden que el esófago tiene un respectivo tamaño, entonces no le va a, no, el paciente no va a comer y comer, ¿no? Va a tener un límite. Entonces va a tener dificultad para pasar los alimentos, o sea, disfagia, va a tener obviamente regurgitación porque como no va a haber forma de que este contenido pase a otro sitio, se va a mantener, eso se va a tener, se va a regurgitar, obviamente. Y obviamente también el paciente va a perder peso porque no va a comer, ¿no? O porque va a tener esa sensación de que está, de que esa dificultad, ¿no? Entonces no te va a comer. Para el diagnóstico podemos pedir un esofograma y una manometría que me va a medir como que el tono del esfínter como tal. Y el esofograma es básicamente una radiografía en el cual yo voy a ver este signo que se llama el signo de pico del oro, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un pico del oro como tal. Acá tenemos ese pico, ¿sí? Ya, entonces eso es lo más importante. Hay más cositas que hay que recordarlo. Pero es que eso es lo más importante de acá las. Y lo que es cáncer de esófago. Yo he visto un casito de cáncer de esófago. Es muy triste porque paciente, primero, no tolera bien las comidas sólidas, los sólidos, y luego al final termina, no puede ni siquiera pasar el agua, ¿ya? Entonces estos pacientitos al final sufren de inanición, o sea, porque no, por no comer, se mueren porque no comen. Básicamente esto fue lo que le pasó al paciente que vi, ¿ya? Medicina interna vi un pacientito así, ¿ya? Le habían hecho una gastrostomía, o sea, para que lo alimenten directamente del estómago, y como que él se lo quitó, ya no le dieron chance para volverlo a poner esa gastrostomía. Entonces, lo taparon y ya no había cómo alimentarlo. Y el paciente siempre se quejaba de que tenía sed, de que tenía que le den agüita, pero no pasaba el agua siquiera. Entonces, ahí no le puedes poner sonda, no le puedes poner nada porque está más estrecho. Es como se tapó el tubo, ya no puedes ponerle nada. Entonces, eso básicamente es lo que tenía el pacientito, ¿ya? Disfagia, va a tener disfagia, obviamente, que es el síntoma más común de un paciente con cáncer de esófago. Luego el paciente le va a perder mucho de peso. ¿Por qué? Porque no va a comer, ¿no? Como les había dicho, primero no te tolera lo que es la comida sólida, ¿no? Como tal, y luego tampoco te tolera líquidos. Entonces eso va a hacer que pierda peso, va a tener un dolor retroesternal, ¿no? Que va a comprimir, ¿no? Es una masita que está creciendo y eso va a generar compresión y por ende dolor. Puede generar tos, hipo y también ronquera. Ya, pasamos a lo que es síndrome ulceroso y gastritis. La úlcera básicamente se va a definir como la pérdida de una parte de la mucosa, ¿ya? Es la pérdida de una parte de la mucosa, en este caso gástrica, también puede ser de tipo duodeno, ¿ya? Em, ¿Qué les puedo decir? Acá también van a funcionar lo que son los factores protectores y factores agresivos. Si hay un desequilibrio de estos dos, vamos a tener
como producto una úlcera, ¿sí? Entre los factores protectores tenemos al moco, al pH como tal, que es ácido, y esto evita o mata un montón de bacterias que pueden lesionar lo que es el aparato gastrointestinal. Hay secreción de bicarbonato también. Creo que acá tengo otra. Sí, acá tengo otra. Bien, más adelante les explico lo que es la fisiopatología, ¿ya? La etiología de una enfermedad de úlcera péptica, las más comunes va a ser el Helicobacter pylori y lo que son los AINES. Los AINES, sobre todo los no selectivos, es decir, em, mm, el diclofenaco, el ketoprofeno, ketorolaco, naproxeno, todos esos no son selectivos. Entonces, esos dañan lo que son la mucosa gástrica, ¿ya? Entonces, y las úlceras por estrés también, ¿no? Van a generar lesiones en lo que es la mucosa, ¿ya? Em, en lo que es la fisiopatología, acá, al igual que en el esófago, tenemos factores agresivos y factores defensivos. Un desequilibrio entre estos dos va a llevar que uno tenga una úlcera. ¿En qué protege nuestra mucosa como tal? El moco, la secreción de bicarbonato, el flujo sanguíneo, las prostaglandinas, el factor de crecimiento, que hace que esas células se regeneren rápidamente. ¿Ya? Mientras que los factores agresivos tenemos los AINES, y el Helicobacter pylori, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene Helicobacter pylori, no se lo cura, ¿no? Probablemente al final tenga una úlcera. Am, ya, vamos a explicarlo con estas imágenes, cómo es que invade la Helicobacter pylori, que es lo más frecuente, ¿ya? El Helicobacter pylori va a llegar mediante, o sea, comida de frutas o verduras mal lavadas, ¿no? Es básicamente por vía oral la forma de transmisión, ¿ya? Va a penetrar la capa de la mucosa y se va a adherir hacia la capa de la mucosa epitelial como tal, o sea, ya, al epitelio, se une al epitelio. Y lo que va a crear esta helicobacter es como un nicho en el cual va a producir amoníaco y a partir de la urea. Ya produce amoníaco a partir de la urea y esto hace que baje, por así decirlo, el pH ácido que tiene nuestro estómago y eso le facilita a esta bacteria a reproducirse. ¿Ya? Porque si no, nuestro pH, como es tan ácido, llegaría a matar a esta bacteria. Pero esta es una bandida porque crea un pH normal, ¿ya? A través de, eh, a través de la urea, ¿no? Bueno, esto se reproduce, ¿no? Migra y prolifera, o sea, a los alrededores, ¿no? Y comienza a dañar al epitelio como tal y va a generar una úlcera, ¿no? Y ahí viene la definición de úlcera, que básicamente es la pérdida de sustancia mucosa, ¿no? Acá había moco y ya no hay. Entonces ahí tenemos una úlcera. Y bueno, va a haber inflamación y muerte de las células mucosas como tal, ¿sí? Ahora, las manifestaciones clínicas, como es que yo voy a decir, pues, este paciente quizás tenga una úlcera porque va a tener dolor, pero este va a ser muy, muy característico. Va a ser después de comidas, o entre comidas, o en la noche. Ya, o sea, come, pero aún tiene el dolor. Generalmente nosotros comemos y ya, si tenemos una gastritis y así, que no tiene nada que ver así con el que va a ser por estrés o todo lo que ustedes quieran, comes y se te pasa, pero en ese caso no va a pasar, ¿ya? Va a comer, el paciente igual va a seguir con su dolor, va a tener el dolor epigástrico, alguna acidez, va a calmar, no, no, sorry. Acá te dice que calma con alimentos. Sí, acá me equivoqué. Acá sí calma con alimentos lo de la úlcera ya. Va a tener su dolor epigástrico entre comidas o noche, pero sí le va a calmar con la comida. Hay uno que no calma, pero bueno, va a calmar con la comida. Va a tener mucho si es ese paciente. Va a tener ardor en epigástrico y va a tener pirosis. Similar a un ERGE, ¿no? Pero acá, por ejemplo, no siente que hay otra regurgitación de la comida. Solamente siente bastante acidez en la zona del estómago, ¿no? Como tal. Puede tener náuseas, vómitos, hematemesis, melena, anorexia y pérdida de peso, ¿ya?
¿Por qué hematemesis o por qué melena? Si esta es una úlcera que está sangrando, de a poquitos obviamente, va la sangre al estar en contacto con el pH de ácido del estómago, como que cambia su color. Por eso tiñe así las heces negras. Se le conoce como melena, ¿ya? Hematemesis, que vomites y sangre, pero ese es ya cuando tienes una hemorragia activa, ¿ya? Por la úlcera como tal, ¿ya? Pero pues, forma parte de la clínica como. Al examen físico, ¿qué es lo que yo le puedo encontrar? Puedo encontrarle palidez, ¿no? En mucosas, obviamente porque el paciente está sangrando, ¿no? Quizás de manera crónica o de manera aguda, ¿no? Dependiendo de qué tipo de paciente lleve, pero va a estar pálido porque está perdiendo sangre. Realizar tacto rectal para corroborar si hay melena. Puedo tener un abdomen irritable o signos de irritación peritoneal cuando sospecho de que hay una perforación, ¿ya? Si está perforado voy a tener esto. ¿Cuándo habíamos dicho que íbamos a tener abdomen irritable? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo habíamos dicho que vamos a tener un abdomen irritable? ¿En una peritonitis? En una peritonitis, exacto. ¿Y cuál era el signo que íbamos a tener? O sea, que me oriente que es una peritonitis. Es como un resorte. Bloomberg. El Bloomberg. Ajá, es el Bloomberg, ya. Muchachos, eso de los signos dolorosos, eso es fijo. Esos tienen que saberlo, ¿ok? Se los voy a volver a repetir, pero sí, están bien. Ya. Am, y ya, eso en el examen físico. Si se dan cuenta en su examen físico, no es que, uy, que lo primero que se te venga a la mente va a ser una úlcera, ¿no? No cuando veas palidez en un paciente, ¿no? Pero sí es lo que te va a decir el paciente, las manifestaciones clínicas, te va a orientar bastante, ¿ya? Pero es saberle preguntar. Si no sabes preguntar, pues no vas a dar con nada. Las complicaciones, como les decía, si esta úlcera se llega a... Tienes dos cosas, que sangre mucho y que te lleve a una hemorragia digestiva alta o que se perfore, ¿ya? Y ingrese a aire, a lo que es la cavidad abdominal, lo que me llevaría a un neumoperitoneo, ¿sí? Em, entonces, ahí es donde yo voy a tener los signos peritoneales como tal, ¿no? Dolor en la compresión, defensa de la pared abdominal, abdomen irritable quizás, dolor intenso a nivel del epigastro, ¿no? En el momento de la perforación. Hemorragia digestiva alta ya lo vamos a ver más adelante, pero puede ser agudo o crónico, ¿ya? Para el diagnóstico, me sirve bastante lo que es un, el cuadro clínico, parte del laboratorio, un test de urea positivo quizás, ¿no? O sea, algo que ya tenga el diagnóstico de un helicobacter, todo eso te orientaría, ¿no? Pero si estamos hablando de un cuadro agudo, estoy sospechando de que está perforado, simplemente piden una radiografía. Ya si yo sospecho que está perforado, pidan radiografía. Si yo sospecho, por ejemplo, que es una hemorragia digestiva alta, necesito saber el foco, ¿no? Entonces ahí pueden pedir lo que es una endoscopía. Ya ahí iría lo que es la endoscopia, ¿sí? Lo que son signos radiológicos, tenemos lo del nemoperitoneo, tenemos acá el signo de Jover, en el cual ven las alas de gaviota, acá, ya. Eh, ese básicamente va a ser el signo de un nemoperitoneo como tal, ¿sí? Las alas de gaviota, acá también lo ven. Acá está exageradamente, ya es demasiado grotesco, ahí saben que hay aire en la cavidad abdominal. A veces solamente lo van a tener en un lado, ¿ya? ¿Qué más le puedo decir? Que básicamente el hemoperitoneo básicamente te dice que hay timpanismo, ¿no? En esa zona. O sea, en la parte del hígado sabemos que hay matidez, ¿no? Pero ahí cuando le percutes vas a encontrar timpanismo, raro, ¿no? Ahí le encuentras timpanismo. Y van a encontrar, obviamente, en la radiografía el aire, ¿no? Aire libre en la cavidad peritoneal. Y la perforación de la víscera hueca, ¿no? Que básicamente puede ser por una úlcera o por cualquier otra cosa, ¿no? Pero perforado te lleva a un neumoperitoneo. No necesariamente tiene que ser una úlcera.
Ya. La gastritis, como tal, es la inflamación de la mucosa gástrica, ¿sí? La inflamación de la mucosa gástrica, esto puede ser por AINES, puede ser por Helicobacter pylori como tal, ¿sí? En lo que es la fisiopatología, básicamente nosotros tenemos nuestra mucosa normal, ¿ya? Como todos nacen con su mucosa normal. Pero el tema es que factores ambientales, la comida supercondimentada, los ajís, la predisposición genética, la dieta que uno consuma y el Helicobacter pylori puede ser que esta mucosa normal cambie a una gastritis crónica, pero de tipo superficial, nada grave, ¿no? Pero el tema es que si esto no se cura o no se arregla, no se soluciona, pasa a ser una gastritis crónica trófica, donde las células ya se van modificando un poquito, ¿ya? Y luego ya tenemos lo que es la metaplasia intestinal, donde ya las células cambian por completo su forma, y tenemos lo que es el cáncer gástrico, ¿sí? Tenemos casos de gastritis aguda, que básicamente lo van a sacar por el tema del tiempo. Em, te dice que es autolimitada por lo general la gastritis aguda, puede ser erosiva, puede ser hemorrágica, puede ser localizada en un punto o difusa en todo lo que es el estómago, ¿no? Puede ser en un punto del estómago en particular o en todo. Em, ¿Qué más? La etiología puede ser por drogas, o sea, por AINES, por alcohol, puede ser por estrés, puede ser por una infección, y ahí tenemos lo que es el Helicobacter pylori, puede ser por cándida, citomegalovirus, pero ya cándida y citomegalovirus yo lo sospecho en pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Por si acaso. No, eso no, generalmente no lo tenemos en pacientes sanos, o bueno, inmunocompetentes. Cuando hay hipertensión portal o cáusticos, ¿no? Por radiación. Mm, ya, acá estaba la definición de la partecita de acá. Eso sí se la dejo para que lo revisen, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? El cuadro clínico. El cuadro clínico, el paciente te va a decir que tiene ardor y dolor en el epigastro, te puede decir que tiene náuseas y vómitos, y te puede decir que tiene hematemesis y melena cuando, por ejemplo, ya hay un compromiso como tal, tienen esta gastritis, se convirtió quizás en una úlcera, ¿no? Porque también puede formar parte del cuadro. Entonces, en esos casos sí puedo tenerlo acá. Diagnóstico, generalmente una endoscopía digestiva alta. Y, saben, también para el síndrome de la úlcera péptica también piden endoscopía, ¿no? ¿Y qué es lo que yo voy a ver en la endoscopía? Voy a ver erosiones a nivel del estómago, punteado, marmoteados y puntitos rojos, petequias y congestión espiral. El tratamiento son los inhibidores de la bomba de protones por lo general. Esto siempre lo van a dar. Si tienen por ahí alguna úlcera, le van a dar sucralfato. Si presenta mucha acidez, le van a dar antiácidos, ¿no? Generalmente no van a dar estos dos, dan uno nomás de ellos, o le das un inhibidor de bomba de protones o un antagonista de los receptores como ranitidina. Ya, eso es como que pasa segunda opción. Primero puedes dar el omeprazol, ¿no? El pantoprazol, eso. Ya. Luego pasamos a lo que es gastritis crónica, y acá básicamente esto es un diagnóstico em, de tipo histológico, ¿ya? En las cuales yo voy a ver en las paredes de la mucosa intestinal células como linfocitos, células plasmáticas. Los linfocitos y las células plasmáticas por lo general están en cuadros eh, crónicos, ¿ya? Si yo encontrase por ahí neutrófilos o cosas así en la mucosa gastrointestinal, me hace indicar que es un cuadro agudo. Entonces, yo diría, esto es una gastritis aguda como tal. Pero también influye el tema del tiempo, por si acaso. Mm, Distribución en parcelas, es decir, como parches a nivel del estómago. eh, y puede haber una destrucción glandular severa que al final se convierte en una metaplasia intestinal y por ende un cáncer gástrico. Esto sí es importante, esto inclusive lo he visto en preguntas, no sé si están llevando patología ahorita, no me acuerdo. Creo que sí, o lo van a ver en el siguiente ciclo. Ya. Este, la gastritis crónica en este caso se puede ir en tipo A y en tipo B. Eso sí lo he visto en preguntas. No me acuerdo si en pato o en medicina. Em, pero
La de tipo A afecta al cuerpo y el fondo del estómago como tal. El antro, que es como la cabecita, es afectado generalmente por tipo em, B, ¿ya? Em, Pangastritis es que está afectado todo el estómago como tal y atrofia multifocal así poquitos, ¿ya? Gastritis crónica tipo A es también conocida como una gastritis autoinmune, ¿ya? En la cual es muy poco frecuente, o sea, es infrecuente, afecta al fondo y el cuerpo gástrico, y básicamente acá se va a asociar anemia perniciosa, ¿no? En presencia de cuerpos, anticuerpos contra células parentales, va a generar acloridia o hipergastrinemia, ¿ya? Y creo que eso es lo más importante que tienen que saber, la verdad. En lo que es gastritis tipo B, recuerden, es más frecuente, está en el antro por lo general, pero puede progresar en el resto del estómago, ¿sí? Si no, solamente acuérdense que es más frecuente en el antro, se incrementa con la edad y bueno, como lo más frecuente es el Helicobacter pylori, bueno, la gastritis crónica tipo B es lo más frecuente, ¿sí? El cuadro clínico de una gastritis crónica acá va a variar por la definición que les he comentado. Si el tipo A es aclorídica o hipoclorídica, es decir, no va a haber, o va a haber muy poco de, ¿cómo es? Ay, se me fue. Ah, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Ya, la cosa es que se me fue el nombre. Ya bueno, esto, la gastritis crónica tipo A va a estar asociada a anticuerpos de células parietales o altos niveles de gastrina sérica, anemia perniciosa, en la cual también hay anticuerpos, ¿no? Que básicamente se unen al factor intrínseco que hay en el estómago y hace que no se absorba la vitamina B12, ¿se acuerdan? Y eso me lleva a una anemia de tipo megaloblástica, ¿sí? Por otra parte, la gastritis crónica tipo B es lo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque la principal causante es el Helicobacter pylori, ¿cierto? Entonces puede tener acidosis normal, eh, um, ¿qué más? Más que nada eso, acidez. Factores de riesgo para que uno tenga una gastritis crónica, la edad, mayor chance de que también te infectes con el Helicobacter pylori, una úlcera péptica, gástrico duodenal, postgastrectomía, o sea, que le hayan quitado partecito del estómago, anemia perniciosa y cáncer gástrico, ¿ya? Diagnóstico diferenciales, ahí se los dejo. Para el diagnóstico, siempre cuando yo quiero ver lo que es tracto gastrointestinal superior, una endoscopía, ¿ya? Es algo así como el EKG en el corazón, ¿ya? Quiero ver tracto gastrointestinal, quiero corroborar, es una endoscopía, ¿ya? Sobre todo lo que es en temas de úlceras, lo que es en temas de hemorragia digestiva alta, gastritis, ya, endoscopía, ¿ya? Am, Investigación del Helicobacter pylori, ¿no? Esto puede ser con un test de urasa, no hay necesidad de hacer endoscopía para descartar si un paciente tiene Helicobacter pylori, ¿ya? Por si acaso. Hay test sencillos, ¿no? Que no necesariamente le tienes que hacer endoscopía, le haces su biopsia y recién saben si tiene Helicobacter o no. No, hay un test que se llama test de urasa, ¿ya? Y estudios funcionales. Mira, vamos a pasar a hablar del síndrome de obstrucción intestinal y que es otro tema muy, muy preguntado, ¿sí? El síndrome de obstrucción intestinal, básicamente, obstrucción intestinal es referencia a que hay una disminución o ausencia completa del tránsito intestinal, ¿ya? El tránsito intestinal básicamente sirve para movilizar, ¿no? Las comidas, ¿no? Y al final terminen el paciente haciendo sus heces como normalmente lo haría, ¿no? Pero cuando hay una obstrucción, es como el intestino se queda quieto. Entonces, no hay tránsito, y si no hay tránsito, no se moviliza, ¿no? No se movilizan las heces para que puedan ser eliminadas. O también puede pasar de que hay una obstrucción, es como un tubo y hay algo que lo está obstruyendo y pues se acumula en un lado y pues en el otro lo evacúa, ¿ya? Básicamente eso es obstrucción intestinal, ¿ya?
Lo que son términos, van a escuchar mucho paralítico, mecánico, espástico. Entonces hay que saber qué significa cada uno, ¿ya? Paralítico y dinámico son lo mismo, ¿ya? Básicamente te indican que la obstrucción es de un tipo funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay peristaldismo, ¿sí? La causa más frecuente de un hilo paralítico o dinámico es una cirugía abdominal. ¿Por qué? Porque cuando hacen una operación, ya van a ver, sacan todos los intestinos, los manosean y obviamente el intestino queda demasiado sentido después de eso. Y no significa que va a ser para siempre, eh, pero sí va a tardar en recuperar su movilidad entre 24 a 48 horas, ¿no? Inclusive el colon puede tardar aún más, ¿sí? Entonces, eso es importante. Paralítico y dinámico hoy es lo mismo. Cuando te dicen que es un hilo obstructivo mecánico es lo mismo. Que hace referencia en que algo está taponando ahí al intestino. Esto puede ser una barrera física, ¿no? Eh, que obstruye la luz. Puede ser un besoar, por ejemplo. Un besoar es, por ejemplo, cualquier cosa, puede ser pelos, inclusive una bola de pelos que está obstruyendo el intestino. Puede ser brías, eh, brías de herencias, puede ser un vólvulo quizás, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo lo vamos a subclasificar. Puede ser espástico, ¿ya? Em, un hilo espásico porque hay una hiperactividad de las paredes del intestino, descoordinado obviamente, que hace que no que no se muevan, ¿no? Se como que se colapsan. Y esto puede ocurrir en intoxicaciones, más que nada. Y cuando hablamos de un hilo de oclusión vascular, es cuando hay una movilidad descoordinada del intestino que está isquémico, o sea, que hay compromiso vascular como tal. Ah, Vamos a hablar de las clasificaciones. ¿Cómo puedo clasificar a la obstrucción intestinal? Puedes tener una clasificación topográfica, es decir, acorde a dónde se está ocurriendo la obstrucción. Tienes una clasificación de tipo patológica, tienes una clasificación acorde al tipo de intensidad o la forma de presentación aguda o crónica, ¿ya? La topográfica te dice que la obstrucción va a ser acorde al sitio, ¿no? Tienes alta, media o baja alta, si es el esófago, estómago, el duodeno, y tú te guías del ángulo de Trace, o si es media, si es en yeyuno o ilio, ¿ya? Y si es por debajo de la válvula ileocecal o lo que sigue de la válvula ileocecal, puede ser colon y recto, o sea, obstrucción baja, ¿ya? La patológica puede ser simple, estrangulada o de asa cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una obstrucción intestinal simple, es que no hay compromiso vascular, ¿ya? Si hay una obstrucción intestinal estrangulada, hay compromiso vascular, por ende, esto al final puede terminar en una perforación. Y obstrucción de asa cerrada es que es como si se hubiese girado parte del intestino y tenemos un vólvulo, ¿no? Que es mucho más agresivo. Acá tenemos un cuadro de cómo se pueden clasificar todas las obstrucciones. Puede ser aguda, subaguda, intermitente, en formas de presentación. Acorde a la topografía, que es lo que les he comentado, puede ser alta o baja. Bueno, acá puede ser también inclusive media, pero bueno, alta o baja. La intensidad, que puede ser completa o incompleta, puede ser acorde a lo que es, ¿no? Hilo de tipo mecánico o hilo de tipo funcional, ¿no? El mecánico, como les he comentado, puedes tener simple, estrangulado, de asa cerrada o paralítico o espástico, ¿no? Que es lo que está acá. Entonces, a grosso modo, la etiología de una obstrucción intestinal puede ser un hilo mecánico o un hilo paralítico. ¿Ya? Hilo mecánico, recuerden que es un circuito de tuberías en el cual hay una obstrucción física, ¿ya? Física como tal. Y lío paralítico básicamente es porque no, no se moviliza per se como tal el intestino, ¿ya? Es un problema netamente de los intestinos, ¿ya? Entonces, en el caso del hilo mecánico, es lo más tratado por el cirujano como tal. Como les había comentado, puede ser parcial, puede ser completa. Es simple siempre y cuando
no hay compromiso vascular, ¿no? Cuando hablamos de obstrucción estrangulada, hay compromiso vascular, como les estaba comentando. En el adulto, lo más frecuente es, es operar, ¿no? Por bridas y adherencias consecutivas, ¿ya? Las bridas y adherencias van a conllevar a que el paciente tenga un hileo mecánico. ¿Qué son las bridas y adherencias? Acá tengo una imagen. Son estos, ¿ya? No se ve bien, obviamente, pero acá tenemos un intestino y acá tenemos otro, ¿ya? Intestino delgado, ¿ya? Vemos que hay como si estuviesen pegados, ¿ya? Hay que poner de que la brida de adherencia es como una cicatriz que deja la operación, pero la deja en los intestinos como tal, no la deja en la piel, ¿ya? Em, es como si se pegaran los intestinos, ¿ya? Se pegan los intestinos. Y esto generalmente lo vemos post cirugía, ¿ya? Si te dicen que, por ejemplo, hay una paciente que tuvo como antecedente de 2 meses o hace un mes, una histerectomía complicada, súper complicada, ¿ya? Y no sé, hace un año fue operada de apendicitis y también fue complicado, ¿ya? Todo eso le deja brillas herencias a esa paciente, ¿sí? Em, entonces puede hacerte lo que es un hilo mecánico, ¿ya? Ahora, el tema es que esta obstrucción, como les decía, puede obstruirte la luz del intestino como tal, puedes obstruirte la parte extraluminal, o sea, desde afuera, o netamente incluye la pared, ¿sí? ¿Me dejo entender? Ya sabemos que el hilo mecánico algo lo está obstruyendo, o sea, algo externo no permite al intestino hacer su, su peristaltismo, ¿sí? Puede ser extraluminal, como las bridas y adherencias, ¿no? Que están por afuera del intestino. Puede ser una hernia también, que es fuera del intestino. Puede ser una torsión, puede ser un vólvulo. Cuando hablamos de hilo mecánico de tipo parietal, significa que es dentro, o sea, compromete parte de una pared del intestino, ¿ya? Y en ese caso tenemos la neoplasia, ¿sí? O diverticulitis, que también les había dicho que son como saquitos que se forman en el intestino como tal, y que si estos se inflaman es diverticulitis. O también tenemos lo que es la intraluminal, en el cual hay un cuerpo extraño obstruyendo netamente el intestino. Y esto puede ser por las mismas heces, y eso se le conoce como impactación fecal, que por ejemplo, una persona que no toma agua, no les se ponen duras, 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 y llega a obstruir el intestino como tal o por un cuerpo extraño también, o el besoar que les había comentado que puede ser ocurrido por una ingestión de cabellos, ¿ya? Y obstruyen este sitio de acá, o por parásitos también. El hilo paralítico es cuando no hay peristaltismo como tal, ¿cierto? Ese es el problema, en que no funciona como tal el intestino. Y este puede ser adinámico, espástico vascular. Adinámico cuando, por ejemplo, poscirugía, ¿no? Les había dicho que como al momento en que operan, sacan todas las vísceras para afuera, sobre todo los intestinos, em, eso hace de que cuando termine la cirugía, ¿no? El peristaltismo tarde en retornar, ¿ya? Entonces, eso sería un hilo paralítico. Luego también podemos tener por alteraciones metabólicas como la hipocalcemia, que recuerden, peristaltismo son contracciones. Entonces, si hay hipocalcemia, no hay calcio, no hay contracciones, ¿ya? Un coma diabético, uremia, ¿ya? O por procesos abdominales inflamatorios como la apendicitis, la pancreatitis, ¿ya? El espástico, ya les he comentado que puede ser por intoxicación por metales y vascular por una embolia arterial o trombosis venosa, ¿ya? Acá les dejo un cuadro de resumen de más o menos cuáles son las principales causas, ¿no? Acá tenemos obstrucción intestinal de tipo mecánica y de tipo delirio paralítico. ¿Qué habíamos dicho de la obstrucción intestinal de tipo mecánica? ¿Qué habíamos dicho? ¿En qué consiste en primer lugar? ¿Qué es lo que está mal acá?
mecánico. ¿Qué les suena o qué consideran que es? ¿Se acuerdan? Obstrucción intestinal mecánica es cuando hay un cuerpo extraño como tal, que puede ser por fuera del intestino, por dentro del intestino o dentro de las paredes del intestino, que está obstruyendo el tránsito del intestino como tal, ¿ya? Es una obstrucción intestinal mecánica. Ilioparalítico es cuando hay ausencia del peristaltismo como tal, ¿ya? Porque esto puede ser por cirugía, como les había comentado, ¿no? ¿Sí? ¿Se me está entendiendo o no se me está entendiendo? Si no, lo repito. El problema, estoy cansada, pero quiero que entiendan. Entonces, como les había comentado, la obstrucción intestinal mecánica es la interrupción del paso normal por el intestino como tal, ¿no? En el intestino delgado, lo más frecuente son las bridas y adherencias como tal, ¿sí? Esa es la principal causa por la cual al final termina con una obstrucción intestinal. En el caso del intestino grueso, la principal causa son los vólvulos, ¿ya? O también puede ser tumores malignos, ¿ya? Entre vólvulos y tumores malignos ahí se pelean en el primer lugar. Em, las características es que van a tener un dolor tipo cólico y van a tener vómitos, lo que es muy entendible, ¿no? Si está obstruido la tubería, tiene que salir por algún lado. Si no sale por abajo, tiene que salir por arriba. Y entonces, así se los pongo. Entonces, pueden haber vómitos fecaloideos o vómito. Depende también dónde va a ser la obstrucción, ¿no? Como tal. Si, mientras más arriba, más limpios van a ser esos vómitos. Y si no, pues van a ser vómitos fecaloideos, ¿ya? Bueno, si estamos hablando del intestino delgado como tal, vamos a tener solamente vómitos biliosos, ¿ya? Que es un síntoma temprano de obstrucción intestinal, ¿sí? El hilo paralítico, ya les he dicho que acá hay ausencia de peristaltismo, lo más frecuente es una cirugía abdominal reciente. O sea, te pueden poner un paciente con, no sé, ah, paciente en el cual se le hizo una apendicectomía complicada y a los 2 días no han tenido, no ha podido no ha podido realizar sus heces, tiene estreñimiento y tiene, no sé, ruidos hidroaéreos negativos, ¿no? Entonces, em, como es reciente, es una cirugía que le acaban de hacer, pues sospechas de un hilo de tipo dinámico, ¿cierto? Pero si te hubiesen hablado de una cirugía que pasó hace meses y que también se complicó, pues probablemente sea una obstrucción de tipo mecánica, ¿no? En la cual ya está sospechando en bridas y adherencia, ¿cierto? Igual la clínica va a ser muy similar, el paciente no va a poder defecar, va a tener dolor abdominal, va a tener vómitos y va a tener mucho estreñimiento, los ruidos aéreos van a ser negativos, ¿no? Entonces le dejo ese cuadrito para que más o menos le entiendan. La fisiopatología básicamente consiste en lo siguiente, ¿no? Como se obstruye en determinado sitio, no va a haber un acúmulo de gas y líquido en el lo dijo, pues, se obstruye esta zona de acá, ¿no? Acá se va a ir acumulando las cosas, y acá, por ejemplo, como sigue funcionando, pues va a evacuarla, se va a limpiar, ¿sí? Esa zona de ahí. Entonces, cuando hay una obstrucción, por eso tenemos acumulación de gas y de líquido. Gas, eh, el CO2, ¿no? Básicamente, y por la fermentación bacteriana, porque básicamente nuestros intestinos están llenos de bacterias. ¿Y qué más? El líquido va a ser por lo que nosotros hemos deglutido y por las secreciones normales que tiene nuestro sistema digestivo, ¿no? La biliar, la pancreática, la intestinal, ya. Todo esto, más la ausencia de motilidad, hace que se distienda el abdomen como tal,
¿ya? Obviamente en el sector que no, en el cual no, en la parte de acá, ¿no? En esta parte de acá. Entonces va a haber distensión abdominal y obviamente al distenderse, el paciente va a tener pérdida de líquidos y electrolitos, ¿no? Y vómitos porque está, pues, estás lleno, ¿no? Está como lleno y como se había dicho, si no sale de un lado de abajo, tiene que salir por arriba. Entonces se va a vomitar las cosas. El paciente va a estar deshidratado, va a tener a la oliguria o la hipotensión y va a estar chocado como tal. Em, ¿Qué más? Va a haber, ya. Esto va acompañado de la proliferación bacteriana, ¿no? Recuerden que todo lo que se estanca va a generar proliferación de las bacterias como tal. Y esto puede generar una translocación, o sea, que las bacterias vayan más allá y al final el paciente termine con un cuadro de sepsis. Eh, Como la presión intraabdominal incrementa, el paciente va a hipoventilar, ¿no? Entonces, si hipoventila, hay más CO2, ¿no? Em, Hay menor absorción y mayor secreción, ¿no? También es importante, va a tener esta distensión abdominal que genera, va a producir metástasis venoso y al final isquemia y por ende termina en perforación y al final en sepsis, ¿no? Esto es básicamente en, en resumen en lo que pasa, ¿no? Entonces tenemos de que en un lado, ¿no? Se ocluyó, en un paso, en el intestino se obstruyó determinado sitio y va a haber acúmulo de líquido y gas, ¿sí? Esto se va a distender, se va a llenar de las secreciones que tenemos, del gas intestinal, el aire deglutido, entonces se va a distender ese abdomen. eh, Va a haber una reducción del volumen plasmático o del volumen circulante efectivo o básicamente la cantidad de líquido de nuestro cuerpo porque el paciente va a comenzar a vomitar, va a vomitar, se está deshidratando, ¿cierto? Entonces, y muy aparte, va a haber una disminución de la absorción intestinal. Eso hace que lo poquita agua que pueda quizás tomar, todo lo bote. Entonces, igual va a haber un incremento en la secreción de agua y electrolitos y eso hace también que el paciente se deshidrate, ¿no? Em, Siguiendo una oclusión proximal del intestino delgado, o sea, por arriba, voy a tener más vómitos y menos distensión, ¿ya? Abdominal y bueno, voy a tener más trastornos electrolíticos. Si mi obstrucción es por debajo del intestino delgado, la pérdida de agua y electrolitos va a ser menor, ¿ya? Como el paciente va a estar deshidratado, tiene mucho sentido de que la poca agua que tenga la quiera mantener o ahorrar. Entonces ahí es cuando se suelta la hormona antidiurética y hace que tu orines poco como tal. Y al orinar poco, haces que tu orina sea más concentrada, ¿no? Que tengas hiperazoemia o hemoconcentración, o sea, salga concentrada, ¿no? Porque elimines más cosas por ahí. ¿Qué más? Bueno, como hay deshidratación y todo lo demás, el paciente va a tender a tener una hipotensión y también puede ser una hipotensión que puede llevar a un shock hipovolémico o también puede ser un shock séptico porque recuerden que hay la translocación bacteriana como tal. En lo que es la epidemiología, como les comentaba, esto debería estar al inicio, la verdad. Pero bueno, en relación a los adultos, la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado son las bridas y adherencias postquirúrgicas. Y recuerden que estas bridas y adherencias no es que, uy, ya a los 2 días de haberse operado ocurren, no, generalmente tardan de un mes, semanas, ¿ya? Y la segunda causa son las hernias encarceradas, ¿sí? Las bridas van a ser como cuerdas vascularizadas. Tienen una aparición un poquito más tardía, pero generalmente se les llama así brillas de adherencia, ¿ya? Pero son distintas como tal, ¿ya? Las adherencias también van a conformarse por tejido laxo, que ambas se van a unir a los intestinos, pero una es vascular, o sea, tiene irrigación como tal, y otra es avascular, que eso considero que es lo más importante. Las adherencias son avasculares, ¿ya? Y tienen una aparición muy, muy temprana, ¿ya? O sea, no digo que es el día siguiente, pero sí va a ser durante semanas. La otra puede aparecer, no sé, en meses, años. No años mucho, pero sí más meses, ¿no?
El intestino delgado, lo más frecuente por lo cual va a generar obstrucción es uno, un vólvulo y dos, un cáncer de colon, ¿ya? En lo que es obstrucción en niños preescolares va a ver lo que es intussuscepción, intussuscepción o invaginación del intestino, que es básicamente cuando el intestino entra sobre él mismo, ¿no? Como vemos en la parte de acá. Ya, eso es lo más frecuente en niños, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el sitio más común en donde yo voy a tener la obstrucción intestinal? Generalmente es intestino delgado, ya generalmente es el intestino delgado. Em, el cuadro característico de una obstrucción es dolor abdominal, distensión abdominal y vómitos, ¿ya? Dolor, vómitos y distensión abdominal. En lo que son las manifestaciones clínicas, como les había comentado, va a tener el paciente dolor, vómitos, distensión. Es como una triada: dolor, vómitos, distensión. Los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos, pero van a ser más intensos, ¿ya? Cuando hay disminución de la frecuencia, pero hay un incremento de la intensidad, se le conoce como timbre metálico. La verdad es que nunca lo he escuchado como tal, así que no sabría cómo describírselos, pero está presente, timbre y sí lo he visto en casos clínicos, ¿ya? El dolor abdominal va a ser un tipo cólico, las vísceras tienen un dolor de tipo cólico por lo general, mientras más distal, más dolor. Si es proximal, recuerden que los vómitos van a ser precoces, ¿no? Si están distales, van a ser un poco más tardíos y pueden ser inclusive fecaloideos, ¿ya? Otra característica del paciente es que no va a eliminar flatos o no elimina pedos, un poco hablar, no, pero lo más bonito son los flatos, ¿ya? No elimina flatos. Eh, Eso es importante, por si acaso. O sea, parece gracioso, pero no. O sea, cuando pasan por la visita, le preguntan al paciente, ¿ha eliminado flatos? Entonces, sí, pregunten eso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, eso más que nada. Lo que son manifestaciones clínicas, básicamente, ya les he comentado, los vómitos son los frecuentes, el dolor, el vómito, el estreñimiento, la distensión del abdomen, los ruidos intestinales que son más intensos, pero menos frecuentes. El intestino abdominal delgado se caracteriza por dolor, vómitos, que pueden ser fecaloideos si es muy, muy distal, como les comentaba, distensión abdominal, hiperperistaltismo, intestino grueso, dolor y distensión abdominal, vómitos y estreñimiento. Y no expulsa gases, ¿ya? No hay expulsión de gases. En ambas, generalmente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Siempre en la inspección vean si hay cicatrices. Esto, por eso les dije que es importante ver si hay cicatrices o no. Porque imagina que si llega el paciente inconsciente, no saben qué preguntar. Entonces, ya si ven cicatrices y dicen, ah, este es reciente, tienen los puntos, ah, es más reciente aún. Entonces, con eso ya van pensando de que quizás el cuadro sea por vías de herencia. Em, Signo de deshidratación, yo lo voy a ver en mucosas, ¿no? En mucosas y el color en mucosas más que nada. La auscultación, ruidos cerebrales disminuidos o abdominales abolidos. Recuerden que en un inicio el intestino le va a luchar, ¿ya? Le va a luchar para que pueda tener, pueda pasar el contenido, ¿cierto? Pero como todos se rinden en algún momento, entonces al final, en las fases más tardías de una obstrucción intestinal, no vamos a escuchar nada. No hay ruidos hidroaéreos. Pero en el inicio van a estar más intensos, van a ser poco frecuentes, pero van a ser muy intensos, ¿ya? En lo que es la palpación, vamos a tener signos peritoneales, dolor de rebote, o sea, el Blamber, o de defensa, que también se le conoce. Siempre hacerle tacto rectal, si es que se sospecha de posibles masas, etcétera. ¿Ya? Para el diagnóstico, ya esto es un poquito de radiografías, ya, ya mucho. No voy a tocar el tema del ATAX, pero sí se lo voy a dejar. Pero para el diagnóstico piden una radiografía, muchachos. Para el diagnóstico de una obstrucción, creo que sería por diagnóstico por imagen, lo saben, tienen que pedir una radiografía para confirmar el diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a ver?
evidencia de gas. O sea, niveles hidroaéreos, ¿no? En el intestino, que son estos de acá. Estos son los niveles hidroaéreos. Ahora, tenemos el signo de pilas de monedas, que es, a ver, estos son hidroaéreos, signo de pilas de monedas. Este es signo del collar. Este es un signo de collar. Y este es el de pila de monedas. ¿Ya? Em, ¿Qué más? Hay borramiento del psoas, hay edema mucoso del intestino delgado, hay ausencia de aire en el recto, que esto también es importante porque se fijan en diagnóstico por imágenes, si hay aire o no en el recto, ¿no? Este, acá miren, acá hay pilas de moneda. Este es el de pilas de monedas que se ve más clarito, ¿no? En los cuales los pliegues intestinales están engrosados, lisos, rectos, perpendiculares a la longitud del eje de la luz. Este signo de collar de perlas, esquemal de acá está, miren, justo, justo está acá. Signo de collar de perlas que te dice que representa aire atrapado en las válvulas del intestino delgado. Recuerda que tiene las válvulas conviventes, es que mal no recuerdo. Entonces, ese aire se quedar ahí y representa obstrucción del intestino delgado. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? En los exámenes auxiliares, yo pido cuando yo sospecho de que probablemente el paciente esté entrando un cuadro séptico. Y no, de todas maneras le pides como control, por si acaso. Le vas a pedir lo más basiquito, que es un hemograma, para saber cuántos leucocitos tiene, ¿no? Si hay desviación a la izquierda, si tiene una deshidratación grave, eso no va a salir por hemograma. Pero quizás el hematocrit sí me puede ayudar, ¿ya? Y tengo que pedir electrolitos, porque recuerden que la obstrucción del intestino delgado me genera bastante disturbios metabólicos, ¿ya? Hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia, ¿no? Porque recuerden que no se va a absorber, el intestino no va a absorber porque está ahí todo obstruido, entonces vamos a tener bastantes disturbios em, de electrolitos, ¿ya? Y ya, esto, lo del ataque, no lo voy a tocar, lo voy a dejar ahí. Y pasamos a hablar de hemorragia digestiva alta, ¿sí? Ya es el último tema, yo sé que están cansados. Sí, es el último tema. Hemorragia digestiva alta, bueno, hemorragia digestiva básicamente hace referencia de un sangrado que proviene de la parte digestiva como tal. Puede ser alta o baja. ¿Y qué me define esto? El ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz es un ángulo que básicamente representa la unión del duodeno con el yeyuno y te dice si tu hemorragia digestiva es alta o es baja. ¿Ya? La hemorragia digestiva alta es importante clasificarla de esta forma porque te va a dar una cantidad, una serie de síntomas, ¿ya? Como la hematemesis, que es básicamente el sangrado que proviene del tracto gastrointestinal, que puede ser expulsado con vómito, ¿no? Vómito en pozos de café o melenas, ¿ya? Melenas es la sangre, son las heces color negras, básicamente, ¿no? Y representa que hay un sangrado, sobre todo de hemorragia digestiva alta, o de las vías altas, ¿no? De la parte digestiva alta. Cuando tenemos una hemorragia digestiva baja, por lo general tenemos la rectorragia y la hematoquesia. La hematoquesia es cuando las heces voy a ver sangrados, o sea, rojo rutilante, ¿ya? Em, o sea, a ver, acá no se ve tan rutilante, pero son heces con rasgos rojos como tal, y rectorragia sí es rojo rutilante, ¿ya? O sea, es como que hematoquesia va a ser heces con rasgos de sangre roja y rectorragia netamente todo rojo, ¿ya? Y acá tenemos melena, negro zapato, ¿ya? Em, Esto les va, les va a venir en su caso clínicos, en su examen, ¿ya? Esto es fijo, eso viene. ¿Qué más? Em, Clasificación según presentación.
tenemos sangrados o hemorragias digestivas evidentes en las cuales, pucha, si el paciente tiene una melena, ya, no hay duda, ¿no? De que por algún lado está sangrando, ¿no? Si tiene una rectorragia, hematoquesis, es evidente que esté sangrado, ¿no? Pero también puede pasar de que el sangrado esté oculto, es decir, que el paciente tenga anemia, tenga ese sangre oculto, pero y no hay evidencia de sangrado, o sea, no tiene melena, no tiene hematomesis, no tiene hematoquesia, ¿no? Pero sabes que está sangrando. Y el oscuro es un sangrado recurrente, fuente no identificada después de endoscopía y colonoscopía y puede ser evidente o oculto. O sea que por más de que le han hecho procedimientos para ver de dónde está sangrando, no llegaron al foco, ¿ya? Hemorragia digestiva alta por lo general es más frecuente en varones y a mayor edad mayor probabilidad de muerte, ¿no? En hemorragia digestiva alta. Y es la más frecuente en comparación con la hemorragia digestiva baja, ¿ya? En lo que es la historia clínica, hay que evaluar, ¿sí? Hay que evaluar si este paciente ha tenido úlceras, si este paciente toma algún medicamento en particular, si tiene náuseas, vómitos, cómo es su estado general, si tiene hematemesis, melena, hematoquesia, ¿no? Eso es importante. En lo que es anamnesis remota es importante preguntarle si ha tomado AINES, como les digo, es importante preguntarle si consume algún anticoagulante, si tiene alguna prótesis aórtica, si tiene un antiagregante plaquetario, ¿no? Y en el examen físico, más que nada, cuando el paciente pierde sangre, va a tener hipotensión y taquicardia, ¿no? Y eso nos evidencia signos de gravedad del sangrado como tal. Am, bueno, los signos más frecuentes van a ser la hematemesis y la melena, como tal, ¿ya? En lo que son las causas, como les decía, la hemorragia digestiva alta, la principal causa es la úlcera. No, ¿sabe qué? Ya. La hemorragia digestiva alta como tal se, se clasifica en hemorragia no varicial y varicial. La no varicial es un 80%, o sea, es la más frecuente. Y dentro de la no varicial tenemos la úlcera péptica, ya que es la más frecuente como tal. O también tienes lo que es la gastritis en segundo puesto y la esofagitis en tercero, y el desgarro de Mallory Weiss en cuarto. La hemorragia no, varicial es por varices esofágicas y esto obviamente va de la manito con probablemente hipertensión portal, ¿ya? Entonces, hemorragia varicial lo más frecuente son las varices gastroesofágicas, que es más del 90%, ¿ya? En lo que es hemorragia digestiva alta, tenemos clínica. Recuerden que no toda medicina es absoluto, o sea, en la vida real van a haber quizás pacientes con melena que tengan una hemorragia digestiva baja, ¿ya? Pero para sus casos clínicos, para lo que ustedes les preguntan, siempre sepan que melena pertenece a hemorragia digestiva alta, ¿ya? Pero como les comento, en la vida real a veces puede pasar en que el paciente tiene melena y es hemorragia digestiva baja, ¿no? Em, Y esto puede ser porque el tránsito intestinal en ese paciente es muy rápido, ¿no? Entonces, pasó súper rápido y bueno, ¿no? Eh, y ya. En lo que es hematemesis, como yo les he comentado, es un vómito sanguinolento, indica un sangrado alto, puede ser rojo rutilante, ¿no? O borráceo, tipos pozos de café. En lo que es melena es el sangrado en las heces, que se va a ver como color negro. Es un indicador de sangrado gastrointestinal alto. Eh, Y hematoquesia enterorragia es un sangrado masivo, o sea, es una hemorragia digestiva alta, pero masiva, masiva. Hematoquesia es la exposición sanguinolenta de sangre pura como tal. O sea, sangre, 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 ¿ya? Aunque no sé cómo, o sea, va a ser básicamente ese es con un poquito de sangre, aunque acá lo ponen como sangre pura, básicamente. En lo que es el diagnóstico, ya les he comentado, úlceras, gastritis, hemorragia digestiva alta, piden endoscopía. Ya es la lesión en hemorragias digestivas agudas como tal, ¿sí?
También puedes hacerle todo lo demás, pero no sé si haya acá en Perú, de verdad. No sé si lo realicen como tal, pero sí, acá sí hay endoscopía, por supuesto que sí, y es el de elección como tal, ¿ya? Ahora, ¿qué más le puedo pedir a un paciente con hemorragia digestiva alta? Tengo que pedir el laboratorio, tengo que pedir el hemograma, tengo que pedir el perfil de coagulación, creatinina, electrolitos, grupo RH y ABO. Le pido el grupo RH y ABO sí o sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues probablemente este paciente necesite paquetes globulares, es decir, necesita ser transfundido. Entonces yo necesito saber qué tipo de sangre le pongo. Entonces esto sí es demasiado importante. Las pruebas de coagulación también se me hacen importantes y ya. En lo que es la hemorragia digestiva alta, tenemos algunas escalas, ¿no? Eh, Básicamente tienes dos. La más importante que ustedes tienen que acordarse y que les van a preguntar más adelante es la de Forrest, ¿ya? Pero la de Forrest te dice el riesgo a recidiva de sangrado. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cuánto porcentaje hay de que este paciente vuelva a sangrar? Básicamente eso te dice la clasificación Forrest. La escala de Roca te dice el pronóstico de la recidiva de HDA. O sea, la segunda vez que le dé a este paciente, cómo va a ser, cuál va a ser su pronóstico. Y la de Blatchford, el pronóstico de la necesidad de una endoscopía urgente, ¿no? Puntaje de 6, le haces una endoscopía sí o sí, ¿ya? Pero la clasificación de Forrest, estas sí preguntan, estas sí se tienen que acordar, ¿ya? Em, tenés, tenés 3 grados, por así decirlo. El uno se divide en A y B, el 2 se divide en A, B y C, y tienes solamente el grado 3, ¿ya? El 1A, 1B, 2A, 2B tienen alto riesgo de recidiva. El 2C y 3 tienen bajo riesgo de recidiva, ¿ya? Y como todo es mejor con una imagen, pues vamos a ver esas imágenes de acá, ¿sí? La escala de Forrest te mide el riesgo recidiva, o sea, te ve el riesgo, el recidivo de sangrado, o sea, cuál es la probabilidad de que vuelvas a tener otro sangrado, ¿ya? El 1A es cuando sale la sangre como si fuese un chisguete, ya, igualito, es 1A. El 1B es cuando hay una sábana de sangre, ¿ya? O se le conoce como sangramiento en capa, ¿no? O sábana de sangre. El 2A es cuando veo un vaso visible. Eh, el Forrest 2B es cuando veo un coágulo adherente ahí. El Forrest 2C es cuando veo una mancha visible como tal. Y sin sangramiento es cuando veo una úlcera en base limpia, ¿no? El tipo 3. Entonces, 1A cuando hay un jet o sangre a chorro. 1B cuando hay como un sangrado en sábana. 2A cuando yo veo el vaso, como tal, veo el vaso ahí en el lecho de la lesión. No está sangrando, pero veo el vaso. El 2B es cuando veo un coágulo fresco adherido en esa parte del intestino como tal. No es el intestino, pero es del estómago, el duodeno, ¿no? Porque eh, el ángulo trace es del duodeno, el yeyuno, o sea, tienes duodeno, estómago, ¿no? Que demuestran ese tipo de sangrado. Ya. 12 es puntos de matina y 3 es una lesión con base limpia. ¿Ya? Por otra parte, tenemos lo que es la hemorragia digestiva baja, que básicamente las causas van a ser, lo más frecuente es la enfermedad por divertículos, ¿ya? Enfermedad diverticular del colon o cáncer colorectal, ¿ya? Em, en lo que es epidemiología, básicamente va a ser más frecuente con el paso de la edad, ¿no? Les había comentado que el divertículo es un saco o es una protuberancia que sale de la pared del colon como tal. Em, ¿Qué más le puedo comentar? Em, Te dice que la hemorragia diverticular ocurre en ausencia de diverticulitis. No necesariamente tiene que tener una diverticulitis para que haya una hemorragia diverticular, en pocas palabras. Eh, y el riesgo de hemorragia no aumenta
más si hay diverticulitis. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, bueno, la diverticulosis es que tenga el paciente estos sacos en la pared del colon. Diverticulitis es cuando esto ya se inflama como tal, ¿no? El paciente puede estar afebril, puede tener, a veces puede ser sintomático, a veces. Puede tener hematoquesia, melena, ensangrado lento del colon derecho. Los factores de riesgo para que el paciente tenga una enfermedad, una hemorragia diverticular va a ser los AINES, obesidad, la edad avanzada, la hipertensión, la hiperlipidemia. ¿No? En las manifestaciones clínicas vamos a tener hematoquesia y rectorragia, que es lo más frecuente, ¿ya? Hematoquesia, como ya les he comentado, es la sangre color rojo oscuro, granate, mezclada con las heces, ¿ya? Miren, acá hay una definición un poco distinta a lo de los PPTs. Yo considero que se queden con esa definición, ¿no? De que es heces más un poco de sangrado, como vemos en la parte de acá, ¿ya? Eh, También, como les decía, pueden encontrar melena en hemorragia digestiva baja, ¿sí? Em, pero como les decía, lo más frecuente es encontrarlo en hemorragia digestiva alta, ¿sí? Eso es lo más frecuente. Pero también podemos encontrarlo en la baja, como les decía. La rectorragia es un sangrado rojo vivo, rojo reductilante, que cubre las heces y aparece después de la defecación. Y las heces tienen un aspecto anormal, ¿ya? Acá, como es bajo, ya no le hago endoscopía, sino le hago una colonoscopía, ¿ya? Que hay una no es una gran diferencia, solamente cambia un poco el nombre, es lo mismo, igual introduces una cámara, pero el tema es que ya no lo ingresas por la boca, sino lo ingresas por el recto, ¿no? Por eso es colonoscopía. Esta es la elección, ¿no? em, Sobre todo en pacientes hemodinámicamente estables, ¿ya? Y obviamente te da el diagnóstico en la gran mayoría de los casos, ¿ya? Em, bueno, ¿cómo yo oriento a un pacientito con datos importantes de hemorragia digestiva alta? Siempre preguntarle si tiene diarrea o hematoquesia, como les comentaba, historia del dolor abdominal difuso, em, uy, si tiene por ahí baja de peso o ese tipo de cosas. Si tiene una edad mayor a 65 años, hay que sospechar enfermedad diverticular, o si es menos de 40 años, patologías rectales, divertículos de Meckel, ese tipo de cosas. Y bueno, eso es un resumen. Les dejo también esas cositas para que lo revisen. Y ya, ahí están las definiciones. Y ya, eso sería todo, muchachos. No lo hago para hacerles un maratón el día de hoy. Voy a tener la grabación.